Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos nuevamente la bienvenida a nuestro espacio de devocional. Somos soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio de Apoyo Bíblico. Y siguiendo con la secuencia de nuestro devocional diario, para el día de hoy nos corresponde Salmo capítulo 7 y nuestro tema, Dios te protege. Dios es nuestro protector en medio de cualquier situación o peligro. Esa es la confianza que podemos tener todos sus hijos, como Padre, como ese Padre amoroso que es Él nos cuida y nos protege. Él nos acompaña en todo momento, como decíamos, en esas situaciones difíciles, en esos momentos tal vez de peligro. Él está ahí con nosotros. Tal vez no podemos verlo, pero su protección está ahí. Veamos qué nos dice el versículo 10. Dios me protege, porque Él protege a los buenos de corazón. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que Dios protege a los buenos de corazón. Pero si nos damos cuenta, aún tal vez cuando nosotros fallamos, aún cuando nosotros tal vez nos equivocamos, erramos, sin embargo, podemos ver su protección. Tal vez no somos esas personas perfectas aún, tal vez aún nos faltan muchas cosas por corregir, muchas cosas por mejorar. Tal vez, como dice aquí, aún no somos esas personas rectas de corazón. Aún tal vez nuestro corazón no es como el de Jehová, tal vez no se parece al de él, pero sin embargo, Dios es misericordioso y en ese gran amor que Él nos tiene, Él nos protege. En medio de todo ese amor, Él nos guarda, Él nos cuida de las acechanzas del enemigo, de todos aquellos que se levantan en nuestra contra. A veces nos damos cuenta que sin nosotros hacer nada, sin nosotros tal vez ocasionarle daño a alguien, ¿qué es lo que sucede? Muchas personas se van en contra nuestra, tal vez por egoísmo, por envidia, tal vez porque no les caemos bien. Bueno, en fin, tendrán muchas razones para hacerlo, pero a veces nosotros no hemos hecho nada. Simplemente ellos lo que hacen es levantarse en contra nuestra. Tal vez también porque el enemigo así lo ha dispuesto, porque quiere tal vez dañar nuestra vida. Pero sin embargo, Dios está ahí, Dios está brindándonos de su protección, Dios está brindándonos ese amor. Dios eh, renueva su misericordia cada día a favor nuestro. Entonces ahí podemos mirar cómo Dios nos guarda, cómo Dios nos protege de aquellos peligros, cómo Dios nos protege de esas situaciones difíciles que tenemos que vivir en nuestro día a día, en nuestro diario vivir. Entonces es maravilloso poder ver la protección de Dios, pero para poder experimentar o poder tener la protección de Dios debemos hacer algo. Primero, buscarlo como nuestro refugio. Veamos qué nos dice el versículo 1. Señor, Dios mío, en ti me refugio, sálvame de todos los que me persiguen, rescátame. ¿Qué es lo que nos dice? Que debemos buscarlo como ese refugio, que en esos momentos de peligro, en esos momentos de dificultad, en esos momentos que tal vez no sabemos qué hacer, no sabemos a quién acudir, que lo busquemos, que Él es nuestro refugio, que Él es el que nos va a salvar, que Él es el que nos va a proteger, pero es necesario buscarlo, es necesario que nosotros nos refugiemos en Él para poder obtener esa protección que tanto deseamos, que tanto necesitamos. Es necesario que lo busquemos como ese refugio, pero la pregunta sería, cuando tienes problemas, cuando tienes dificultades, cuando cada uno de nosotros pasamos por situaciones complejas, ¿en dónde nos refugiamos? En el alcohol, las drogas, en malas compañías. Buscamos tal vez consejo en alguien que no es temeroso de Dios, que tal vez nunca se ha acercado a Dios, que tal vez no sabe escuchar consejos y nos refugiamos en esas personas, buscando tal vez ayuda, pero una ayuda errónea. Tal vez tenemos problemas en nuestro hogar, tal vez problemas de salud. ¿Y qué es lo que hacemos? Muchos, ¿qué es lo que hacen? Buscan ayudas humanas, se van donde el adivino, donde el chamán, para que les ayuden. Entonces nos damos cuenta que nos acercamos a personas o cosas que no nos van a llevar a nada bueno. Nos refugiamos en cosas que en vez de ayudarnos a mejorar, en vez de ayudarnos tal vez a salir vencedores de ese problema, lo único que hace es hundirnos más.
Muchos jóvenes, a raíz de los problemas que se presentan en sus hogares con sus padres, ¿qué es lo que hacen? Se refugian en sus compañeros, en esas malas amistades, tal vez en lugares que aparentemente les dan una paz, una tranquilidad, pero que solamente es momentánea, solamente en ese momento, pero después tienen que volver a una realidad que no ha cambiado. Los problemas siguen, tal vez hasta más grandes. ¿Qué es lo que hacen muchos? Tal vez se dedican a hundirse en los vicios, a consumir alcohol. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces miramos que son refugios que en realidad no te van a llevar a nada bueno, que en realidad no te van a ayudar a salir adelante, a salir victorioso. Son refugios que no te van a brindar esa paz, esa tranquilidad, esa protección. Antes, por el contrario, que lo que van a hacer es hundirte. No suficiente con los problemas que tal vez hay en tu casa, tú te estás metiendo en un problema también, un problema mayor. Entonces vemos que muchos solucionan sus problemas dedicándose a las drogas, al alcohol, a tal vez refugiarse en esas cosas y que en realidad no los van a llevar a nada bueno, que en realidad no les van a brindar esa paz, esa tranquilidad, como esa confianza de seguir adelante, de tal vez sentir que bueno, que todo va a pasar, que en ese momento las cosas tal vez no pintan un buen panorama, que tal vez en ese momento las cosas están mal, pero que muy pronto, si nosotros confiamos en Dios, si nosotros buscamos ese refugio, vamos a poder ver las cosas de diferente manera, que Dios nos va a ayudar, pero es necesario buscar ese refugio. No busques consejo en personas que tal vez no saben ni cómo llevar su vida y pretendemos que nos ayuden a llevar la nuestra. Hay personas que tal vez no saben ni siquiera cómo guiar a sus hijos y pretendemos que nos enseñen a nosotros. No han sabido llevar un hogar pues en armonía. No hogar perfecto porque no existe hogares perfectos, porque todos vamos a tener problemas, dificultades, sino que la base está en saber llevar esos problemas, saber llevar esas dificultades. Pero como decimos, a veces pretendemos que nos ayude alguien que ni siquiera sabe cómo solucionar sus propios problemas, que tal vez la manera de solucionarlos ha sido a los golpes, a los gritos, utilizando la violencia, el maltrato. Entonces pretendemos que nos ayuden a nosotros a solucionar nuestros problemas, ayudarnos en lo que nosotros necesitamos, que nos orienten, cuando en realidad no han sabido llevar o no han sabido sobrellevar sus problemas. Entonces, qué bueno que en esta mañana nosotros aprendamos eso, que Dios nos protege, que entendamos que Él es nuestro protector, que Él es ese compañero que camina cada día con nosotros. Pero para recibir esa protección, nosotros debemos buscarlo como ese refugio, refugiarnos en Él, en su amor, en su presencia, refugiarnos en Él para obtener sabiduría y poder actuar de la mejor manera posible. Segundo, dejando todo en sus manos. Veamos qué nos dice el versículo 4. Mi amigo me trató mal y no me vengué, dejé en libertad al que me perseguía. ¿Qué es lo que a veces pasa en nuestra vida? Como decíamos en el comienzo, hay personas que se levantan en nuestra contra, hay personas que empiezan a ocasionarnos daño sin que tal vez nosotros le hayamos hecho nada, o a veces sí, tal vez inconscientemente ofendemos, dañamos, tal vez no somos las mejores personas, tal vez también nos hemos equivocado. ¿Y qué es lo que pasa? A veces hay problemas, hay dificultades en contra de otras personas. Y esas personas empiezan a querernos dañar, a querernos lastimar. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Empezamos a buscar la forma de también dañarlos. En el caso de que tal vez nosotros no hayamos hecho nada, de que tal vez esa persona de buenas a primeras se haya levantado en nuestra contra,
nosotros no nos quedamos cruzados de brazos. ¿Qué es lo que hacemos? Muchas veces la rabia, el enojo, esa ira que nosotros tenemos, ese momento hace que busquemos la forma de también herir, que así como nos han herido, que así como nos han lastimado, nosotros también empezar a buscar la forma de también dañar a esa persona, de también empezar a cobrar venganza, podríamos decir. Buscamos la forma porque lo que más deleita al ser humano es no dejarse humillar, tal vez en ese ego que a veces nosotros tenemos. ¿Qué es lo que buscamos? También herir a la otra persona, no dejarla que esté tranquila. También buscamos el momento de dañarlo. También buscamos, como decíamos, ese momento de hacerlo sufrir. Y no nos damos cuenta que todo debe quedar en las manos de Dios, que nosotros, si hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, que si somos conscientes de que ahora Dios nos protege, debemos dejar todo en manos de Dios, que sí, que tal vez no es fácil, que tal vez duele las cosas que suceden en nuestra vida, que tal vez nos llenan de confusión, de tristeza, de dolor, tal vez de decepción, desilusión. Hay muchos sentimientos tal vez en ese momento, pero a pesar de todo, siempre debemos dejar en manos de Dios todo lo que pasa en nuestra vida, todo aquello o aquellas personas que se levantan en contra nuestra para dañarnos, para lastimarnos, para acabar con nuestra tranquilidad, para dañar tal vez nuestro hogar. Todo dejar en manos de Dios. Pero a veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Cuando le oramos a Dios, cuando recurrimos a Dios, ¿qué es lo que le decimos? Señor, acaba esa persona, Señor, destruye esa persona. Cuando tal vez los propósitos de Dios sean otros, nosotros debemos entender que no somos nadie para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Él perfectamente sabe lo que tiene que hacer con esa persona. Nosotros no, pero nosotros actuamos a veces con rabia, con enojo, con esa sed de venganza. Veamos qué nos dice también el versículo 6. Levántate, Señor, en tu furia, muestra toda tu ira, pues mi enemigo está muy enojado. Decreta tu justicia a mi favor. Como decíamos, ¿qué es lo que hacemos cuando nos acercamos a Dios, cuando le oramos? Pedimos justicia, pedimos que nuestros enemigos sean destruidos, que nuestros enemigos sean alejados de nosotros. Bueno, está bien que nosotros oremos a Dios, que entreguemos a esas personas, pero tal vez no con esa rabia, con ese enojo de decir, Señor, destrúyelo, Señor, acábalo, Señor, llévatelos lejos, quiébrale los dientes. No, simplemente debemos orar con sabiduría, orar mm, teniendo misericordia, porque si nosotros nos damos cuenta, también somos pecadores, también hemos fallado, como decíamos, también tal vez en algún momento dañamos a alguien, tal vez sin quererlo, tal vez con intención, entonces no somos las mejores personas. Y si ellos también hubieran orado diciendo, Señor, acábalos, destrúyelos, tampoco estaríamos aquí. Debemos de aprender a tener misericordia de todos, así como Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y lo que decíamos, dejar todo en manos de Dios, dejar todo en sus manos y que Él se encargue. En cierta ocasión yo estaba intercediendo con otra persona y aquella tenía problemas, tenía dificultades. Una persona se había levantado en su contra, estaba causándole daño, estaba dañando su vida, estaba ocasionando intranquilidad, en pocas palabras, estaba dañando también su hogar. Y ella tal vez en vez de orar de esta manera y decir, te la entrego, acábala, aléjala, destrúyela, ella no lo hizo. Esta persona lo que hizo es, con nombre propio, le entregó a Dios a esa persona, le dijo, Señor, te entrego a X persona, para que seas tú haciendo tu voluntad en ella. Tú sabes el dolor que esta persona me ha causado, tú sabes el dolor que está causando a mi familia, tú sabes lo que está haciendo, pero Señor, hoy te la entrego. Hoy te pido que si es tu voluntad hacer justicia por mí, lo hagas. Si es tu voluntad castigarla por lo que está haciendo, hazlo. Pero si es tu voluntad
cambiarla, transformarla, bendecirla, Señor, hazlo, que sea tu voluntad. Simplemente te pido que bendigas mi vida, que bendigas mi hogar. Bueno, fue una oración muy bonita que prácticamente yo me quedé con la boca abierta, porque yo decía en ese momento, si yo hubiera sido la que hubiera estado pasando por esa situación, yo tal vez también hubiera orado diciendo, Señor, acaba, destrúyela, aléjala. Bueno, tal vez en medio de la rabia, de mi dolor, tal vez que no hubiera dicho. Pero sin embargo, aprendí mucho de esa oración. Aprendí que todo se deja en manos de Dios, que cuando algo sucede en nuestra vida simplemente debemos entregarle a Dios, porque Él es el que cambia, el que transforma, el que hace que cada uno de nosotros podamos ser restaurados. Tal vez, como decíamos, sin querer dañamos, sin querer lastimamos, sin querer ofendemos. Entonces Él es el que hace que nosotros podamos poco a poco ir cambiando, poco a poco ser esas nuevas personas, que poco a poco dejemos esa forma de vida que nosotros teníamos. Entonces miramos que todo se deja en manos de Dios y que Dios, ¿cómo nos protege? No destruyendo a nuestros enemigos, no viéndolos mal, sino muchas veces cambiándolos, restaurándolos, haciendo de ellos unas nuevas personas. Que obviamente nosotros, si nos hemos equivocado, que si nosotros hemos errado, hemos hecho las cosas mal, pues vamos a tener que sufrir unas consecuencias. Y eso es lo que siempre, pues Dios nos ha enseñado y lo que hemos hablado. Dios nos ama, Dios nos perdona, pero ¿qué es lo que pasa? Que Él nunca nos quita esas consecuencias. Él deja que ese proceso siga, que nosotros vivamos esas consecuencias para que aprendamos, para que entendamos que no se obra de esa manera, que hay que actuar de diferente manera. Entonces, como decimos, y como Dios nos ha enseñado, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, aborrece lo que nosotros hacemos. Y en ese amor grande que Él tiene por nosotros, en ese amor inmenso, Él no nos va a quitar esas consecuencias. Así nos ame, así Él haya hecho muchas cosas por nosotros, haya entregado a su Hijo por nosotros. Él nunca nos va a exonerar de esas consecuencias. Vamos a tener que vivirlas. Pero nosotros no tomemos la justicia por nuestra propia mano. Nosotros no le deseemos mal a nadie. No busquemos el mal para otras personas. No devolvamos mal por mal, antes por el contrario, si alguien nos ha hecho mal, entonces bueno, dejemos que Dios se encargue, que Dios transforme a esa persona, que Dios sea quien dirija correctamente a esa persona, que Dios sea restaurando la vida de esa persona, que sea Él quien actúe a favor nuestro, no nosotros. No nos olvidemos que tenemos un Padre maravilloso. Tercero, creyendo en la protección de Dios. Veamos qué nos dicen los versículos 15 y 16. Los malvados caerán en las trampas que ellos mismos prepararon para otros. Toda la crueldad que han planeado para los demás recaerá sobre ellos mismos. ¿Qué nos dice Dios? Todo el mal que los demás desean para ti recaerá sobre ellos mismos. Ahí es donde podemos ver la protección de Dios. Ahí es donde podemos ver cómo Dios nos protege, porque Él no permite que tal vez lo que esos enemigos o esa persona desean en contra nuestra llegue a nosotros. ¿No te has dado cuenta que a veces parece como una pelota, que a veces tiraran esa pelota, pero se regresa de donde la lanzaste? Cuando nosotros deseamos mal a alguien, eso se devuelve, eso se regresa. Por eso siempre debemos actuar en rectitud, siempre debemos hacer las cosas bien. Y como decíamos anteriormente, no desearle mal a nadie, no desear el mal a los demás, porque ¿qué nos dice aquí? Que eso se devuelve. Simplemente deja en manos de Dios, simplemente deja todo en sus manos. Miramos que dice que debemos creer en la protección de Dios. Cuando nosotros creemos en su protección, ¿qué es lo que sucede? Simplemente
Allá pueden estar planeando nuestro mal, nuestra caída, pueden desearnos muchas cosas malas, pueden estar trabajando en contra nuestra, pueden tratar de hacernos todo el daño que ellos quieran. Pero ¿qué nos dice Dios? Todo lo que te deseen recaerá sobre ellos. Todo lo que ellos están planeando se volverá en contra de ellos. ¿Por qué? Porque esa es la protección de Dios, esa es la protección que Él nos brinda. Entonces, creamos en la protección de Dios, creamos que Él está ahí con nosotros, protegiéndonos. Como lo hemos dicho, tal vez nuestros ojos físicos no puedan ver a Dios, tal vez nuestras manos no puedan tocar a Dios, tal vez no puedan percibir que Él está aquí, pero Él está al lado tuyo, al lado mío, al lado de cada uno de nosotros, guardándonos, protegiéndonos, dirigiéndonos. Así nosotros no lo creamos, no lo veamos, pero Él está. Él está con todos nosotros ahí en ese momento. Cuando nosotros tal vez estamos en peligro, Él está ahí. Cuando nosotros tal vez estamos a la deriva, tal vez expuestos a tantos peligros, Él está ahí. Cuando ha pasado cosas en nuestra vida, tal vez un atraco, un accidente, Él ha estado ahí. Podríamos decir, bueno, ¿y cómo ha estado ahí? Igual me atracaron, igual me robaron, tuve este accidente, pero Dios no permitió que pasara mayores. Dios no permitió que tal vez eso se fuera más allá. Tal vez, bueno, permitió Dios que eso sucediera porque a veces somos muy confiados, a veces diciendo que Dios es nuestro protector, que Dios nos protege, que estamos con Dios, a veces nosotros sobrepasamos ciertos límites. A veces decimos, es que Dios me protege, entonces ya somos invencibles, entonces ya nada nos puede tocar, nada nos puede afectar, nada nos puede dañar. No, somos seres humanos. El hecho que tengamos a Dios en nuestra vida, el hecho que Él sea nuestro protector, no quiere decir que seamos unas personas confiadas. Bueno, tenemos que tener ciertos límites. El hecho de que Dios esté contigo no quiere decir que tú vas a andar por un barrio peligroso sola o en altas horas de la noche sola. ¿Porque qué? No, es que Dios está conmigo, Dios me protege. Sí, Dios te protege, pero como decía alguien, no de papaya. Entonces debemos tener en cuenta eso, que Dios nos brinda su protección y que Dios no va a permitir que lo que los demás nos desean, ese mal que los demás nos desean, llegue a nuestra vida, porque dice que todo se les va a devolver, que todo lo que están planeando en nuestra contra va a ser en contra de ellos, que todo aquello que nos desean va a ir donde ellos. Por eso es importante que nosotros creamos en su protección, que creamos que Él es quien nos protege, nos guarda, pero para ello necesitamos, como decíamos, buscarlo como ese refugio, refugiarnos en Él, dejar todo en sus manos, dejar todo lo que está sucediendo, toda preocupación, toda ansiedad, todo problema, toda dificultad, todas aquellas ansiedades que a veces tenemos, dejémosla en manos de Dios y sobre todo esas personas que se levantan en nuestra contra, esos enemigos físicos que a veces nosotros tenemos, dejémoselos en manos de Dios. Entreguémoselos en oración, pidámosle a Dios que haga su voluntad en ellos, que los transforme, que los cambie y que a nosotros nos guarde, que a nosotros nos cubra desde la corona de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, que nos bendiga y nada más. Y creamos en su poder, creamos en su protección. Y por último, alabémosle en todo tiempo. Veamos qué nos dice el versículo 17. Alabaré al Señor porque Él es justo, cantaré salmos para honrar el nombre del Señor Altísimo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En ese momento de dificultad, de problemas, de angustias, en ese momento tal vez donde nos veamos en situaciones de peligro, adorémosle a Dios, adorémosle. No importa la situación que vivamos, siempre tengamos ese deseo de alabarle, de adorarle, de glorificar su nombre. Pero como también siempre lo hemos dicho, a veces lo primero que hacemos es abandonar su presencia. Lo primero que hacemos es tal vez dejar de alabarle.
Nos enfocamos tanto en ese problema, en esa dificultad, en esa persona que nos está haciendo daño y nos olvidamos del poder de Dios. Nos olvidamos de quién es nuestro Padre, de quién es ese protector que nosotros tenemos, de quién es ese escudo que nos guarda de todo mal, que nos guarda de todo peligro, que nos guarda de todas esas acechanzas que el enemigo tiene en nuestra contra. Adorémosle, alabémosle en todo tiempo, no solamente en esos momentos de bendición, no solamente en esos momentos que lo tenemos todo, que estamos sobre un todo, no solamente cuando estemos bendecidos, glorifiquemos el nombre de Dios, no solamente nos acordemos de Dios que Él existe cuando estamos bien, sino también en esos momentos difíciles. O lo contrario, no nos acordemos de Dios cuando estamos en peligro, cuando la estamos pasando mal, cuando tal vez hay problemas en nuestra vida. No nos acordemos de Él para que sea ese Dios bombero, que ya, hay un incendio en mi vida, alguien se levantó en mi contra, tengo problemas, tal vez tengo problemas con mi pareja, con mis hijos, bueno, con mi familia, en mi trabajo, no tengo trabajo. Entonces ahí sí nos acordamos de que existe Dios. Ahí sí entonces corremos a hacer miles de promesas. Señor, si tú me ayudas, yo hago esto. Señor, si tú me ayudas, yo voy a hacer aquello. Y una vez solucionado esa necesidad, una vez Dios suple esa necesidad, nos alejamos. O por el contrario, cuando llegan las pruebas, cuando llegan esas dificultades, es donde nosotros empezamos. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Yo sirviéndole, yo haciendo esto, yo haciendo lo otro. Adorémosle a Dios en todo tiempo, alabémosle a Dios en todo tiempo. Miremos que cuando nosotros le alabamos, cuando nosotros le adoramos a Dios, cuando nosotros simplemente nos enfocamos en adorarle, Él pelea por nosotros. Él es quien en ese momento, cuando nosotros le estamos adorando, cuando nosotros le estamos alabando, Él es donde Él empieza a pelear esa batalla por nosotros. Es donde empieza a encargarse de nuestros enemigos, a encargarse de esa situación que estamos viviendo. Cuando nosotros le adoramos, cuando nosotros le alabamos. Entonces no dejemos de alabarle a Dios, no dejemos en esos momentos difíciles, en esos momentos de angustia, en esos momentos buenos, en esos momentos de alegría. Adorémosle a Dios y siempre mantengámonos acercados de Él. No le demos tanta importancia a ese enemigo, porque eso es lo que hacemos. Alguien se levanta y lo que hacemos es enfocarnos en Él. Enfocarnos en lo que Él está haciendo para dañarnos, en lo que Él está, y de alguna manera cuando nosotros nos enfocamos en lo que nuestro enemigo está haciendo, pues les estamos dando el poder y le estamos dando el gusto de dañarnos, de robarnos la paz, la tranquilidad, le estamos dando el gusto de vernos mal. Pero ¿qué pasa cuando nosotros simplemente cerramos nuestros ojos y empezamos a adorarle a Dios? Empezamos a agradecerle por todo lo que está haciendo. Nosotros dejamos que Él se encargue. Vamos a poder tener paz, tranquilidad. Vamos a poder tener ese gozo que nadie nos puede quitar. Y de esa forma nosotros estamos venciendo al enemigo. De esa forma nosotros estamos demostrando que Dios está con nosotros, que Dios es el que nos protege, el que nos guarda, el que hace las cosas posibles. Mis hermanos, ese ha sido el mensaje que ha querido darnos en esta mañana Dios. Hacernos entender que Él es el que nos protege, que Él es el que nos cuida, que Él es ese refugio, que todo lo que sucede en nuestra vida no debemos empezar a buscar venganza, no debemos empezar a nosotros buscar la forma de cómo dañar a los demás, sino por el contrario, que todo se deja en manos de Él, que Él es el quien se encarga de nuestros enemigos, de nuestras dificultades, que Él es quien nos protege y no va a permitir que nuestros enemigos se salgan con la suya, que Él es el que nos cuida cada día y que sobre todo, que todos los días de nuestra vida, en todo momento, en todo tiempo, debemos adorarle. Mis hermanos, si el Señor lo permite, el día de mañana estaremos nuevamente con ustedes en nuestro horario habitual, con nuestras diferentes transmisiones. Mis hermanos, que el Señor los bendiga.